Bien, hermanos, vamos a comenzar con la breve meditación del día de hoy. La he titulado La oración previene la desesperación y es el punto más importante que podemos ver aquí en este capítulo, porque vemos cómo esta enfermedad se convirtió para Ezequías en una prueba de su fe. Y una de las principales cualidades que tenía Ezequías es que en esos momentos difíciles, cuando vino este Rabsacés en nombre del rey de Asiria y le estaba diciendo que no te engañe tu Dios, él inmediatamente va delante del Señor y derrama todas sus oraciones, todo su dolor y todo sufrimiento delante del Señor. Y de la misma manera, también vemos que ahora que el Señor le está diciendo, prepárate, Ezequías, porque de esta enfermedad tú vas a morir. Tu enfermedad va a consumir tus días y pronto vas a estar delante de mí. Eso quiere decir que Ezequías no fue llevado inmediatamente por el pánico, no fue llevado inmediatamente a la desesperación o al terror, sino que él acostumbraba que ante los problemas de la vida, él iba inmediatamente y se derramaba delante del Señor. Eso es lo que estábamos viendo. En el capítulo anterior también vimos lo mismo. Señor, mira lo que está diciendo este blasfemo. Sí, efectivamente, ellos han destruido muchísimas ciudades y han destruido dioses, pero eran dioses hechos de manos. Pero tú eres el Dios vivo y verdadero en el cual yo confío, en el cual reposa mi alma. Y de la misma manera viene el rey Ezequías y le está diciendo, oh Señor, acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Y en medio de todo esto, entonces Ezequías es un hombre de oración. Ezequías lleva todos sus problemas para derramarse, para llorar y para dolerse, pero no solo, hermanos, delante de su Señor. ¿Qué es lo que guardó entonces el corazón de Ezequías del pánico, del terror y de la desesperación delante de sus enemigos? ¿Qué es lo que ahora está guardando su corazón en medio de esta enfermedad mortal? La respuesta es la oración y la comunión con Dios. Ahora está enfrentando un problema personal y él sigue llevando todas sus cargas delante del Señor de manera consistente. Así era el carácter del rey Ezequías. Tanto todos los problemas que tenía como rey, enfrentando a una nación, como también todos los problemas personales que él tuvo que afrontar en su vida. Ezequías demostró ser un hombre de oración y por este motivo no hubo ninguna clase de desesperación. Era un proceso natural para él llevar todas sus cargas delante de Dios. De la misma manera, hermanos, dice un canto, ¿vives débil? ¿Vives cargado? ¿Lleno de cuidados? ¿Lleno de temores? Y también responde de la misma manera, esto es porque no llevamos nuestras cargas ante Dios en oración. Aprendamos entonces de este rey piadoso que supo derramarse delante de su Señor. O como lo hizo también Ana ante el infortunio de su esterilidad. A Ana se le estaba recordando día tras día, tú eres una mujer estéril, yo sí puedo darle hijos a mi esposo, pero tú no sirves como mujer. Se le recordaba día tras día y entonces ella dejaba de comer. Y fue hasta el momento en el que Ana fue y reposó en el Señor, fue hasta que derramó todas sus lágrimas y todo su dolor delante de Dios, que entonces pudo ir a comer. Fue hasta entonces que cambió el semblante de Ana. De la misma manera con el rey David. El rey David fue perseguido innumerables ocasiones, muchas veces por el rey Saúl. Y vemos muchos salmos que hablan de cómo él está derramándose delante del Señor
para que no prosperen sus enemigos, sino que Él se refugia en la roca de su salvación. Y una vez que Ezequías lloró delante del Señor y que se puso en sus manos, no solamente pudo descargarse en el Señor, sino que además recibió las tiernas misericordias de Dios. Podemos ver entonces en este capítulo cómo brilla la misericordia y la bondad de Dios, porque se nos dice no solamente que Él escuchó su clamor, sino que Él vio el llanto y las lágrimas de Ezequías. Y esto nos estimula también grandemente a que entonces nosotros también vayamos delante de nuestro Señor en medio de nuestras necesidades, en medio de todas nuestras cargas, en medio de todos nuestros sufrimientos, para estar delante de su presencia. Dios se deleita en escucharnos, en mirarnos, en ese momento de desesperación, en ese momento de tristeza, en ese momento de dolor, para que finalmente Él pueda consolar nuestros corazones y Él a su debido tiempo también pueda respondernos. Así como Ezequías fue escuchado en medio de su dolor, así también tú, hermano, hermana, podemos ser escuchados. Se nos habla de una enfermedad y no cualquier clase de enfermedad, una enfermedad. A este rey Ezequías, a este hombre piadoso, era una enfermedad mortal, era una enfermedad que consumiría en días su vida, de tal manera que está ilustrando un problema grande, un problema horrendo, un problema que puede sobrepasar al rey Ezequías. Pero al mismo tiempo se nos presenta que podemos en cualquier circunstancia derramar todas nuestras cargas, toda clase de cargas, y encontrar consuelo en medio de nuestros sufrimientos. Nuestras almas serán guardadas entonces del pánico, del terror, de la desesperación, porque nuestras almas estarán seguras en las manos del Dios que nos ama. Como dice el Salmo, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pero no solamente podemos ver en este capítulo que podemos descargarnos y derramarnos delante del Señor para encontrar consuelo y refugio ante nuestros sufrimientos. Por otra parte, también este capítulo nos hace ver que el rey Ezequías también tenía defectos. Aunque en otras ocasiones mostraba un corazón humilde delante de Dios, ahora en estos momentos también vemos que llega la gente de Babilonia y les empieza a mostrar todas las cosas, pero de una manera particular, porque está diciendo que son sus tesoros, es decir, los tesoros del rey Ezequías, su plata, su oro, sus ungüentos preciosos, todo lo que había ahí, decía, era suyo, era mío. Todas estas cosas, hermanos, provenían de la bondad del Señor, de la gracia para con este rey. Sin embargo, este rey terminó jactándose en todas estas cosas. Y antes de reconocer a Dios, antes de darle toda la gloria a Él, lo que hizo entonces fue llenarse de orgullo por cada una de las bondades que le había dado
el Señor. Así que, hermanos, aquí aprendemos que esas bondades, esas misericordias, esos dones de parte de Dios, no son para que nos llenemos de orgullo, no son para que estemos llenos de arrogancia, de jactancia. Dice la Escritura, pero ¿quién te distingue o qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Las bondades, por tanto, del Señor nuestro Dios siempre deben de llevarnos a maravillarnos, a gozarnos en sus dones, pero también a reconocer nuestra indignidad al recibir tales clases de favores de parte de nuestro Dios. Por eso también el apóstol Pablo nos dice en la carta de los Romanos, capítulo 12, versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esas son las dos cosas que podemos aprender. Podemos encontrar un refugio seguro, podemos derramar nuestras almas delante de nuestro gran Dios. Podemos ser prevenidos de la desesperación y del pánico en medio de cualquier clase de problema, pero también aprendemos a que todos los dones y todos los favores del Señor son para que nos maravillemos. No es por algún mérito propio. Nosotros somos indignos de recibir todos esos favores de parte de Dios y sin embargo Él lo hace de acuerdo a las riquezas de su misericordia. Entonces, que no pensemos más allá de nosotros de lo que debemos de pensar, sino que más bien con cordura, con humildad, alabemos al Señor por causa de sus grandes misericordias. Amén, hermanos. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios, puestos de pie, por favor.